esta mañana, pues gracias primeramente por... Dejen un poquito las hojitas de acá. ¿Y por qué no oramos esta mañana? Sí, y le pedimos al Señor que hable a nuestras vidas, porque efectivamente ya adoramos al Señor y aún en medio de la adoración Dios nos habla, ¿verdad? Pero cuando estamos escuchando su palabra es la oportunidad perfecta para que Dios nos hable. ¿Por qué no oras ahí donde estás? Señor, esta mañana te damos muchas gracias por tu presencia y porque nos permite estar acá en este lugar adorándote y agradeciendo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias por esta congregación. Gracias porque tu presencia, tu voluntad está aquí. Pedimos que esta mañana nos hables, que nos desafíes, Señor, que tú nos des algo nuevo, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo a ti para que pues hables en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Acompáñame por favor al libro de Job, capítulo 22, verso 28. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Sí. Job 22, 28. Lo voy a leer en la Reina Valera 60 y dice: determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Aquí la primera palabra que está diciendo es determinarás. Di conmigo, determinarás. Y hoy voy a hablar acerca de la determinación. Me gustaría compartir con ustedes el poder que tiene la determinación en nuestra vida y lo que podemos lograr a través de ella. Y acá Job está diciendo, el libro dice, determinarás una sola cosa, ¿sí? Pero esta cosa tiene que ser firme. Dí conmigo, una cosa, pero firme. ¿Sí? Ya nos echamos el primer mes del año, ¿verdad? ¿Cuántos hicieron propósitos de fin de año en diciembre? A ver, levanten su mano. ¿Sí? Y de repente nos damos cuenta que esos propósitos, como que dices, bueno, en enero no lo logré, ahora en febrero lo voy a lograr. Y de repente pasa febrero y llega marzo, y para no ser el cuento largo, llega septiembre, octubre, y no has logrado todo lo que te propusiste porque no te determinaste a hacerlo. Y entonces acá Job dice, determínate una cosa, pero que sea firme. Es decir, a lo mejor no fijes muchas metas, tal vez una, pero hazlo, concéntrate en hacer esa cosa. Isaías 14:27, aquí nos dice cómo es el carácter de Dios en cuanto a la determinación. Isaías 14:27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Acá Isaías nos está dejando ver cómo Dios es un Dios que es determinado. Dios es especialista en determinarse, en proponerse algo y en cumplirlo. Dice que lo que Dios ha determinado, ¿quién lo va a impedir? Si Dios decidió algo, ¿quién puede impedirlo? ¿Quién puede no hacerlo? ¿Quién puede impedir que se lleve a cabo? Nadie, dice, nadie lo puede hacer. Nadie puede hacer que lo que Dios ha decidido retroceda o no se cumpla. Ahora, hablando de determinación, ¿qué es la determinación? La determinación es una decisión constante para un propósito perseverante. Y conmigo, decisión. Una decisión que se toma, pero que va a ser constante, ¿sí? Para algo que va a continuar o que va a perseverar. Para que tú y yo podamos ser determinados, necesitamos tener dos valores, o mejor dicho, valor y firmeza. Necesitamos tener el valor para, una vez que tomamos la decisión, pararnos en esa decisión y estar firmes en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hacer las cosas. Ahora, como hijos de Dios, tú y yo necesitamos esta característica de ser determinados
para lograr lo que Dios tiene para nuestras vidas. Creo que todos los que estamos acá esta mañana entendemos que Dios nos alcanzó, ¿verdad? Que Dios nos salvó, que Dios pensó en ti. Yo por muchos años, aunque llegué muy chico a la iglesia, como a los 9 o 10 años, pensé que yo estaba ahí, pues como de a gratis, digamos, como que estaba ahí, pero como que no había nada para mí, como que estaba ahí, como hablando de un salón de clases, como de oyente, ¿verdad? Como que estaba yo ahí en la iglesia, pero como que yo no figuraba. Y a lo mejor alguien puede pensar, pues sí, estoy en una iglesia, pero no sé ni qué hago en la iglesia. No sé por qué estoy acá. Si alguien piensa eso, no levantes tu mano. Si alguien piensa que, pues yo no sé qué hago aquí o por qué estoy acá, no levantes la mano. Solamente quiero decirte que Dios piensa en ti y hay un llamado y un propósito para cada uno de los que estamos aquí. Pero necesitamos la determinación para poder alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Conoces gente que en su caminar con Cristo se ha rendido? ¿Alguien conoce gente? ¿Alguien alguna vez se ha rendido? También, ¿verdad? Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos rendido y dijimos, ya no más, hasta aquí, ya no, se acabó, ya no sé qué hacer con Dios, o mejor dicho, Dios ya no sé qué, o Dios puede decir, ya no sé qué hacer con él o con ella. Y podemos llegar al pensamiento de decir, ya me rindo. ¿Sí? Yo también lo he pasado, decir, ya no sé qué más, o no sé cómo hacer, pero Dios necesita gente determinada. Di conmigo, necesita gente determinada para lograr el propósito. De manera personal, pero el propósito que Dios tiene de manera universal. Y entonces tú y yo necesitamos determinarnos y perseverar en el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, Romanos 8:35, me gustaría hablar un poquito de Romanos 8:35 al 37. Y dice, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti, siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El verso 35 dice que ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Es decir, ¿qué cosa habrá que haga que yo ya no pueda estar unido a Cristo? Y menciona una lista. Y la primera palabra que dice es tribulación. Y hablando un poquito de esta palabra, que a lo mejor a veces pensamos que tribulación significa tener, o a veces que no salgo de un problema y ya me metí en otro, o tengo 1000 problemas, o como la Biblia habla acerca de la gran tribulación en los últimos días, y a veces lo demás está como más claro, ¿verdad? Pero hablando de la palabra tribulación, en el original griego significa presión. Di conmigo, presión. ¿Cuántos se han sentido presionados? ¿Verdad? Pues muchas veces, ¿sí? Y la presión es algo que es benéfico para nuestra vida. Aquí Romanos dice, ¿qué nos puede apartar del amor de Cristo? Tribulación o presión, ¿sí? La presión en nuestras vidas es buena. Dios utiliza la presión en nuestra vida para forjar el carácter en nosotros. Utiliza la presión para forjar fe, para que podamos crecer en nuestra confianza en Dios. La presión saca lo mejor de ti, pero también saca lo peor de ti y de mí. ¿Cuántos están casados? ¿En el matrimonio hay presión? ¿O cuántos estuvieron casados?
En el matrimonio hay presión, ¿verdad? No es fácil, ¿sí? Hay presiones de todo tipo. O aún como no estando casados, siempre vamos a tener una presión en nuestra vida, una presión social, ¿sí? Cuando eres soltero, ¿cómo te vas a casar? Y ya que te casaste, ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿Verdad? Es chiste, no te preocupes, que no es para ti. ¿Sí? Y siempre tenemos esa presión, y cuando ya tuviste un hijo, ¿y cuándo vas a tener el que sigue? Y siempre están presionando la sociedad en general. Siempre hay una presión sobre nuestra vida, y hablando como cristianos, hay una presión sobre la iglesia respecto a los valores que la sociedad quiere cambiar, valores que han estado establecidos por Dios y por las normas morales por muchísimos años. Y hay una presión social por querer cambiar esas normas de conducta, por aceptar filosofías nuevas que el mundo dice, ahora tienes que aceptar como piense, como la persona se perciba, como lo que sea, la nueva ideología que hay, y están presionando a la iglesia para que la iglesia también acepte esas cosas que van contra la palabra de Dios. Y entonces siempre va a haber presión. ¿Tenemos presión económica? Sí. ¿Tenemos presión de todo tipo? Entonces siempre en nuestra vida va a haber presión. Constantemente hay presión. Y también sentimos presión porque en la iglesia siempre se nos anima a buscar a Dios. Yo sé que su pastor siempre le está animando a buscar a Dios, ¿verdad? Porque él es un buscador de Dios, ¿sí? Pero de repente hay gente que dice que es muy difícil seguir a Cristo. ¿Será difícil seguir a Cristo? Sí, es difícil seguir a Cristo. ¿Será difícil ser discípulos de Jesús? Sí. Ahora que llegué aquí y y las butacas me recuerdan obviamente pues alumnos, discípulo es un alumno. Y somos alumnos de Jesús, y somos discípulos de Jesús. Y cuesta trabajo, sí. Cuesta trabajo seguir a Jesús. Pero seguirlo como realmente hay que seguirlo. Porque es fácil, hasta cierto punto, venir a la iglesia, quiere decir que soy cristiano, pero no ser un verdadero discípulo de Jesús. Porque Jesús tenía discípulos, pero tenía seguidores. Y los seguidores solamente escuchaban y comían y eran sanados y se iban. Pero los discípulos caminaban con Jesús, estaban con Jesús todo el tiempo. Tenían que pagar el precio por seguir a Jesús. Y entonces en la iglesia puede haber seguidores y puede haber discípulos. O mejor dicho, hay seguidores y hay discípulos. En la pregunta acá sería, ¿qué somos tú y yo? ¿Somos solo seguidores que solamente pues sí estamos y estamos en la reunión, pero no damos el paso que se requiere para convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús? Porque cuesta trabajo, porque necesitamos determinación en nuestra vida para seguir a Jesús. Yo te felicito esta mañana que llegaste a la reunión, que estás aquí. Eso me dice que tú estás en el camino o en el proceso de tener determinación en tu vida. Eso habla bien que estás acá, porque tal vez algunos no llegaron, se quedaron en su casa, porque aunque la reunión es a muy buena hora, a las 11, pero a veces cuesta trabajo levantarse en domingo, ¿verdad? Y desayunar. ¿Cuántos desayunaron? ¿Sí? Los demás no desayunaron. ¿Sí? Pues que Dios te dé fuerzas, ¿verdad? Y requiere esfuerzo para llegar. Y entonces hay gente a lo largo de mi vida, he visto gente que se acercó a Cristo y de repente en algún momento de la vida se soltó o se alejó del camino porque le costó trabajo seguir a Jesús. Porque cuesta, claro que cuesta. Jesús mismo dijo, ¿no? ¿No quieres? Adelante.
y decían, es que es difícil, dices cosas muy duras, ¿sí? Pero no hay otro camino más que tú. Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, verso 1. Hebreos 12, versos 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El verso 12 está después de un capítulo que habla acerca de los héroes de la fe, y nos menciona ahí los grandes héroes de la fe, y nos cuenta un poquito acerca de las hazañas y de los logros que hicieron. Y después dice, nosotros tenemos una grande nube de testigos. Y a lo mejor cuando leemos este texto podemos pensar que la gente que nos rodea, también la gente que nos rodea es testigo de lo que hacemos. ¿Cuántos tienen vecinos que nada más están viendo lo que hacen? ¿Sí? Y dicen, ah, mira, ¿y eso que es cristiana? Y mira nada más, o compañeros de trabajo. Ah, es cristiana. No, ¿ya viste cómo habla? Sí, y tenemos gente que siempre está a nuestro alrededor, pues cuidando lo que hacemos o lo que decimos. Pero cuando acá hablamos de esta grande nube de testigos, pudiéramos pensar en que, porque esto lo dice el escritor de Hebreos después de mencionar todos los grandes héroes de la fe, como si ellos estuvieran allá arriba en el cielo viendo lo que tú y yo hacemos. Imagínate, Abraham está allá arriba viendo que tú dices, sí, yo tengo mucha fe, pero no te atreves a dar ese paso. Imagínate que Abraham, que es el padre de la fe, te ve y dice, no, pues no, tú dices que tienes mucha fe, pero no das el paso. Entonces, me imagino a Abraham como diciendo, no, chaparrito, te falta fe. O todos estos grandes héroes, ¿sí? Que están allá, pudieran decir, pues yo hice tantas cosas, Moisés, ¿sí? Sí, liberar al pueblo, sacarlo, ¿sí? Aún a su edad ya avanzada, pero agarró el propósito que Dios tenía para él. Ahora, di conmigo, todo se trata de Jesús. Hebreos dice que puestos los ojos en Jesús, el consumador de la fe, o sea, el que ya lo hizo todo. Ahora dice acá que tú y yo tenemos que caminar y no cansarnos, puesta la mirada en Jesús. El problema es que en la vida cristiana dejamos de voltear a ver a Jesús y empezamos a ver a los demás. Y empezamos a ver los problemas y empezamos a ver las situaciones difíciles, la presión económica, la presión social, la presión familiar, y ahí es donde ya no podemos más. Y entonces, ahí es cuando tú y yo necesitamos determinación. Para, decía Job, una sola cosa, pero hazla firme, mantente firme en lo que estás haciendo. Y entonces tú y yo necesitamos poner los ojos en Jesús. Porque todo se trata de Jesús. Cuando vamos iniciando nuestro caminar con Cristo, se nos enseña lo que hizo Jesús, pero toda la Biblia habla acerca de Jesús. Y cuando ya vamos avanzando en el tiempo y conociendo un poquito más, a veces la mirada se nos desvía un poquito de Jesús y ahí es cuando empiezan los problemas. Porque cuando empiezan ya las fricciones, ¿sí? Tú sabes que como seres humanos siempre hay algo que no me gusta de la otra persona, ¿verdad? Hay cosas que no nos gustan de los demás.
¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Hay cosas que no me gustan de mí mismo tampoco. Menos le van a gustar a mi esposa. Menos le van a gustar a los que me rodean. Y entonces, cuando empezamos a fijarnos en los demás, en sus defectos de carácter, de temperamento, estamos quitando la mirada de Jesús. En las iglesias, los mayores problemas que suele haber no es porque falta una batería en el grupo alabanza o porque falta más gente, no. Los problemas por lo de la iglesia es porque comenzamos a ver los defectos en los demás en lugar de ver a Jesús. Yo te confieso un tiempo que hace como, no sé, 5 años, empecé a ver los defectos de las personas. Y me empecé a desanimar en servir a la iglesia. Porque empecé a ver que la gente seguía con sus mismos hábitos. Aún yo seguía con los mismos defectos. Y quité mi mirada de Jesús y empecé a menguar en mi servicio, en querer servir a la iglesia. Lo hacía porque tenía que hacerlo. Nunca lo solté, pero nunca lo hice con ese ánimo como lo hice años atrás. Y entonces todo se trata de Jesús. Y con el paso del tiempo, tú y yo tenemos siempre que tener en cuenta que todo es acerca de Jesús. Estamos aquí esta mañana por Jesús, porque Él murió por ti y por mí. Porque Él merece la gloria, la alabanza y porque Él merece ser dado a conocer a otras personas. Y todo se trata de Jesús. Entonces dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, es decir, tú y yo tenemos que tener nuestra confianza en Dios, pero tenemos que siempre voltear a ver a lo que Jesús hizo. Aun cuando sientas presión, ¿sí? Como decía Romanos, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, que es presión. Cuando estés en medio de la presión, recuerda que todo se trata de Jesús. Recuerda que todo es por lo que Cristo hizo. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ¿en qué necesito yo tener determinación en mi vida? ¿Sí? Porque esa charla habla de la determinación, que es una decisión constante. ¿Sí? Cuando tú decidiste algo, ¿sí? Cuando siempre que tú y yo tomamos decisiones, a veces tomamos las decisiones pero no muy convencidos, ¿verdad? Y a veces estamos muy convencidos de una decisión. Si cuando estamos convencidos de una decisión, al paso del tiempo, esa decisión, esa convicción tambalea un poco. Ahora imagínate cuando no estás convencido. Recuerdo una vez que hablaba con una persona y después de un tiempo que dejé de verlo, y le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo te va? Vi que te casaste y no sé qué. Sí, me casé, pero me divorcié al año. Y me dice, desde el principio supe que no iba a funcionar. Y yo entre mis pactos, ¿para qué te casaste, no? Así de fácil. Y entonces cuando no estamos seguros de una decisión, pues no funcionan las cosas. Ahora imagínate cuando estamos seguros. Ahora, número 1, ¿en qué debo ser yo determinado? Número 1, en buscar a Dios. Tú y yo tenemos que ser determinados en buscar a Dios. Cueste lo que cueste. ¿Es fácil? No es fácil, porque requiere esfuerzo, porque requiere dejar nuestra comodidad al lado. Ahora, ¿te acuerdas del hijo pródigo? Todos nos sabemos la historia. Se fue, despilfarró el dinero, se metió en tantas cosas. Cuando le cae el 20 y dice, lo he perdido todo. Y en ese momento pasa, y podemos tal vez criticar al hijo pródigo. ¿Cómo es posible que se gastó la herencia y se fue y deshonró a su padre y pecó contra Dios? Pero el hijo pródigo hizo algo muy valiente que dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, hubo una determinación en su corazón de buscar otra vez al Padre. Y ahí donde tú y yo a veces fallamos,
Porque, ¿cuántos de aquí le hemos fallado a Dios? Todos, ¿verdad? Hemos fallado a Dios. ¿Cuánto le vamos a fallar en el futuro? También, ¿sí? No quisiéramos, pero pasan cosas. Y el problema es que muchos cristianos ahí se quedan atorados. El hijo pródigo le cayó el 20, tuvo esa conciencia de que había pecado y dice, voy a ir, y se determinó levantarse de ese lugar sucio como estaba para ir a la casa de su padre a buscar otra vez. Y entonces él se levanta y va, y el padre lo abraza, y te sabes la historia, y le pone un anillo y le devuelve su posición de hijo. Y entonces tú y yo tenemos que ser determinados, como el hijo pródigo, para ir otra vez. Pero el problema es que cuando tú y yo fallamos, nos quedamos ahí. Ya no nos determinamos otra vez. ¿Cuántos se han propuesto, esta semana voy a levantarme todos los días a orar? ¿Cuántos han dicho alguna vez esto? ¿Sí? Esta semana voy a orar todos los días y voy a leer la Biblia todos los días. Y llegó el sábado y no lo hicieron, ¿verdad? Y pasa, a todos nos pasa. Y el problema es de que, pues ya el domingo, pues viene la culpa y el acusador y, ¿cómo vas a ir a la iglesia si no buscaste a Dios? Y ahí es donde nos quedamos atorados porque no nos hemos determinado a buscar a Dios. Tú y yo necesitamos buscar a Dios aún cuando no lo hicimos en mucho tiempo, como el hijo pródigo. Número 2, necesitamos ser determinados para obedecer a Dios. Necesitamos ser determinados para orar. Sé que esto no es nuevo. Todos sabemos que necesitamos buscar a Dios, orar, leer la Biblia. Necesitamos determinación para renunciar a nuestros malos hábitos y al pecado. Necesitamos determinación para decir, hasta aquí con este hábito. Hasta aquí, dice la Biblia, que corramos porque tenemos el pecado que nos está asediando. Necesitamos determinación para perdonar y amar. Esa parte está media difícil, ¿verdad? Necesitamos determinación para perdonar. ¿Cuántos de aquí los han ofendido? ¿Cuántos hemos ofendido? También. ¿Es fácil perdonar? No, a veces no. A algunas personas no es fácil perdonar. Pero necesitamos determinación para perdonar y para amar a los demás. Es decir, necesitamos decidirnos a hacerlo y estar constantes, aun cuando la persona te siga lastimando. Perdono, ¿sí? Necesitamos determinación para servir a los demás. Esta iglesia necesita gente, discípulos que quieran servir. Dios necesita gente que quiera servir, que quiera hacer algo por el reino de Dios. Necesitamos determinación para compartir el mensaje de Cristo a los que no lo conocen. ¿Cuántos de acá, pues, ¿cuándo fue la última vez? Porque me pregunta, ¿cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien de Cristo? No levantes la mano, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste a Cristo con otras personas? Y esa es la parte a lo mejor que más cuesta a la iglesia. Porque no nos hemos determinado a amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Tú y yo necesitamos determinarnos o determinar, voy a compartir a Cristo. Todo se trata de Jesús, como decía hace un rato. Y sí podemos venir y adorar y cantar y leer y todo, pero necesitamos, cuando hacemos esto, está bien, a Dios le agrada y lo honramos, pero no estamos completos en lo que Dios quiere que hagamos como iglesia.
Porque no solamente hemos sido llamados a adorar, sino que hemos sido llamados a predicar allá afuera. Hemos sido llamados a llevar el mensaje a los que están allá afuera necesitando a Cristo. Entonces tú y yo necesitamos determinarnos, ahora sí voy a hablar de Jesús. Pero no sé cómo hacerlo, entonces pregunto. Entonces enséñame cómo lo haces. Entonces, déjame ir contigo. Los que ya lo saben hacer, déjame ir contigo. ¿Cómo lo hago? Tú y yo necesitamos determinarnos que la gente que está allá afuera, que necesita a Cristo, tenemos que tomar la decisión firme de compartir el mensaje de Jesús. Y no solamente ahora que viene Semana Santa. Ya en Semana Santa los voy a invitar. No, ahora que fue diciembre, el nacimiento de Jesús. No, todo el tiempo necesitamos hablar de Jesús. Pero ¿cómo le hago entonces porque lo que me ha costado a mí entonces es permanecer? Porque a todos nos cuesta permanecer, determinarnos, ¿verdad? Esa convicción cuesta trabajo. A lo mejor tomo la decisión, pero me cuesta trabajo porque se va desvaneciendo con el paso de los días. La convicción se va desvaneciendo, ¿verdad? Y súmale a eso la presión que tenemos. ¿Cómo le hago entonces para yo poder ser determinado? Jonathan, aquí número 1, tenemos que tener objetivos claros. ¿Sí? Es decir, no digas, por ejemplo, ahora sí voy a ser un buen cristiano este año. No, eso no ayuda. Porque es muy relativo y muy subjetivo y muy general. Puede ser un buen cristiano o el mejor cristiano. Pues ni siquiera sabemos cómo es eso, tal vez. Si no, ¿por qué no decir, bueno, ahora voy a decidirme, ¿sí? Tomar tal vez este curso, levantarme en las mañanas a orar. Voy a leer un capítulo diario de mi Biblia. Voy a servir en la iglesia. Voy a predicarle, voy a hacer la meta de predicarle a una persona, aunque sea una persona al mes, aunque sea, para empezar. Y tienes que escribirlo. Cuando tú y yo decimos, ahora sí por ejemplo, voy a comer mejor, pero no dices qué cosas vas a agregar a tu dieta y qué cosas vas a quitar, no vas a saber qué hacer. Pero comer mejor es muy general. Como voy a ser mejor cristiano es muy general. Necesitas ser específico, un objetivo claro. Escríbelos. Voy a hacer esto, esto y esto. Y después de escribirlos, el paso 3, convéncete a ti mismo. Este me gusta. Porque podemos tener las mejores ideas para nosotros mismos. ¿Cuántos han soñado grandes cosas para ustedes mismos? O que anhelan grandes cosas y tal vez las escriben, pero ya que tienes tu lista, agarra tu lista y convéncete a ti mismo. Tú mismo predícate y a ver, tienes que hacer esto, esto y esto. Convéncete a ti mismo. Porque somos buenos para dar consejos, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta dar consejos? ¿Verdad? Somos muy buenos en dar consejos. Aunque no nos los pidan, damos consejos. Y no te ha pasado que luego que das un consejo dices, ay, este consejo creo que es para mí también. ¿Te ha pasado? ¿Verdad? Nos pasa. Pero entonces convéncete de hacer las cosas. Porque cuando no puedes tener el mejor plan, la mejor dieta, el mejor discipulado, el mejor plan de estudio, lo que sea, pero si no te convences a ti mismo de que lo quieres hacer, no va a funcionar. Necesitamos también sacudirnos de nuestros fracasos. ¿Cuántos han fracasado en la vida? ¿Sí? Y tal vez vamos a seguir fracasando. Pero la cuestión ahí que necesitamos sacudirnos de ese fracaso. La gente que logra cosas no es porque nunca tuvo errores o fracasos, sino es porque se sacudió los fracasos y siguió adelante. Pablo lo dijo, no es que lo haya logrado todo, sino que una sola cosa hago, me olvido de lo que quedó ahí atrás y sigo adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo nos dice, me olvidé ya de lo que quedó ahí atrás, tanto mis logros
Porque muchas veces no abrazamos tanto nuestros logros que eso ya no nos permite hacer logros nuevos. Entonces necesitamos olvidarnos de nuestros logros y también de nuestros fracasos para seguir adelante. Ahora, estas son las cosas que te pueden ayudar para ser una persona determinada. Tenemos algunos enemigos de la determinación. Número uno, como dije hace un momentito, los logros. Lo que tú has logrado te impide lograr cosas nuevas. La comodidad. La comodidad es un enemigo de la determinación. ¿Cuántos recuerdan cuando a la televisión había que pararnos para cambiar de canal? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Sí? Los que no saben de los que estoy hablando, pues no sé qué es eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando había que pararse y cambiarle la tele? Y peor, cuando había que subirse a la antena y moverla, ¿sí? Y te paraba y era lo que había y pues no nos molestaba pararnos, ¿verdad? Y cambiarle la televisión. Pero cuando llegó el control remoto, dijeron, ¡ay, gran gloria a Dios! Bueno, a lo mejor no éramos cristianos, ¿verdad? Pero era un alivio el control remoto, ¿verdad que sí? Y nos hicimos cómodos. Si ahora te dijeran, ya no va a haber ni celular, ni tabletas, y tienes que regresar a la televisión y cambiarle, no sé cuánto renegaríamos de eso, ¿verdad? Porque nos gusta la comodidad. Entonces, la comodidad es el enemigo de la determinación. Porque cuando yo estoy cómodo en algo, cuando yo estoy no, aquí en la iglesia, no, pastor, yo aquí estoy cómodo. Ah, que vamos a empezar un nuevo estudio. No, yo estoy cómodo aquí, gracias. Es que vamos a ir a predicar. Yo estoy cómodo aquí, en mi casa, en mi sillón, con Netflix, con las palomitas. Ahí estoy cómodo, gracias, gracias. Que vayan los demás. Estoy cómodo para, pues no, en lugar de leer la Biblia, mejor pongo el audio, ¿no? Y tal vez no está mal poner la Biblia en audio. Pero el problema es que la ponemos y nos damos a hacer otras cosas. Y no le dedicamos nuestra mente y nuestro corazón. Entonces la comodidad te va a impedir a ti ser determinado. Y el problema es que si no eres determinado, no vas a lograr nada. ¿Sí? Otro enemigo de la determinación, y ya voy terminando, es la flojera, que es hermana de la comodidad. Los desafíos y los retos, las dificultades, son enemigas de la determinación. La crítica. ¿A cuántos los han criticado? ¿Sí? La crítica es enemiga de no, es que si hago algo me van a criticar. Y somos muy susceptibles a hacerle caso a la gente que nos critica. Los fracasos son enemigos de la determinación porque no nos dejan seguir adelante, porque nos bloquean mentalmente de que podemos intentarlo otra vez. Yo quiero animarte esta mañana a que puedas determinarte lograr el propósito que Dios tiene para tu vida. Por último, Josué 24, verso 14. El libro de Josué. Josué capítulo 24, verso 14. Dice, por todo esto respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. 15. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir, si a los dioses de sus padres, si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven,
por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Acá está Josué y le está hablando, al principio del verso 14, dice que Josué se reunió y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes de las tribus, a los jefes, a los jueces y a los oficiales, y todos se presentaron ante Dios. Aquí Josué le estaba hablando no al pueblo nada más, le estaba hablando a los líderes del pueblo. Dice que le estaba hablando a los jefes, a los ancianos, a los jueces y a los oficiales. Y le está diciendo, ustedes tienen que tomar una decisión el día de hoy. Si van a servir a los dioses que sus padres sirvieron, o van a servir a Jehová de los ejércitos. Josué le está diciendo, tienen que determinar hoy mismo a quién van a servir. Ahora, cuando estuve leyendo esto, se me hizo interesante. Le hablaba a gente que conocía a Dios. Le hablaba a gente que era líder en el pueblo. Gente que se supone ya no había que decirle esto. Y esto me habla que aunque llevemos muchos años en el Evangelio, siempre Dios nos va a volver a decir, tienes que determinar el día de hoy a quién vas a servir. Si a los dioses del mundo o a Jehová de los ejércitos. Y Josué les dice, hagan lo que ustedes quieran, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y la pregunta es igual es para ti y para mí esta mañana. ¿A quién vas a servir? ¿Te vas a determinar ser un verdadero discípulo de Jesús? ¿Vas a determinar en tu corazón, ahora sí, voy a cumplir lo que Dios tiene para mí? ¿O me voy a esperar otro año? ¿O voy a estar aquí, no, cómodo, tranquilo, no, yo aquí, pastor, no, yo aquí estoy bien, gracias. El que sigue. Dios necesita gente determinada, que le crea y que pueda agarrar lo que Él tiene para la iglesia. Dios necesita gente que pueda decir, sí, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, pastor Cristian, yo y mi casa serviremos al Señor y a la iglesia. Cuenta conmigo. Yo no sé cómo ha sido tu caminar con Cristo y tu caminar y tu desempeño en la iglesia o tu servicio en la iglesia, pero si llevas mucho tiempo o poco, pero acá Josué le dice a los líderes, ya tomen una decisión y determinen hacer las cosas. No hay peor cosa que tú y yo podamos hacer que estar indecisos. No hay peor cosa que tú y yo podamos hacer que estar a la mitad. Dios mismo dice en Apocalipsis, pues los que son tibios van para afuera. O eres frío o eres caliente. Y no sé cómo estás en este tema de determinarte. Pero te quiero animar esta mañana a que puedas decir como Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que hoy puedas determinar en tu corazón, tomar esta decisión firme, esa convicción de caminar con Cristo, de servir a Cristo, de entregar todo a Cristo. Dios es el número uno en determinarse. Dios determinó amarte. Dios determinó amarme así como soy, con mis fallas, cuando me vio en mis pecados, en mis delitos, como dice la Biblia, en mis concupiscencias. Él determinó amarme a mí, e igual a ti. Y lo que Dios quiere es que tú también te determines a amarlo a Él, a entregarlo todo a Él, a rendirlo todo a Él. ¿Por qué no cierras un momento ahí tus ojos donde estás? Y piensas un momento cómo ha sido tu caminar en Cristo.
Tal vez has desistido un tiempo, tal vez ahora no estás muy convencido, aunque estás acá, pero no estás muy convencido. Te quiero decir esta mañana que Dios se ha determinado a amarte. Dios ha determinado entregar a Jesús por ti. Dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y que esta mañana puedas decir, yo quiero tomar la decisión de seguir a Jesús, pero en serio. Yo quiero tomar la decisión de buscarlo. Yo quiero tomar la decisión que aunque tenga presiones en mi vida, voy a caminar con Él. Que aunque me cueste salir de mi zona de confort, de la comodidad, lo quiero hacer. ¿Por qué no ahí tú y Dios hablas un momento y le dices, Señor, tú sabes cómo estoy, tú conoces mi corazón. Señor, ven esta mañana y te pido que cada uno de los que estamos acá hables a nuestras vidas. Tú has determinado amarnos, tú has determinado perdonarnos y salvarnos, darnos una vida nueva y una vida abundante. Tú ya lo determinaste y nadie lo puede hacer retroceder en tu decisión, Dios. Ayúdanos a tener esa convicción firme. ¿Por qué no lo dices, Señor? Ayúdame. Esta mañana yo decido por ti. ¿Por qué no le dices, Dios, yo decido por ti esta mañana? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Aunque me cueste, aunque tenga que esforzarme el doble, lo voy a hacer. Señor, yo oro por tu iglesia esta mañana. ¿Cómo te pones un momento en pie? Y si hay algo que Dios te habló de manera particular, en alguna área de tu vida, que puedas, ahí con tus ojos cerrados, decirle a Dios, ayúdame en mi convicción. Quiero ser un hombre, quiero ser una mujer que hoy toma la decisión de pararse firme en ti, de ser un discípulo, no un seguidor de Cristo. Ahí tú y Dios. Y lo que tú hables, lo que tú le digas a Dios, yo lo quiero hacer. Si es tu decisión, decirle, Señor, yo quiero estar convencido y determinado a hacerlo, el Espíritu Santo lo toma. Y el Espíritu Santo te va a ayudar, porque la palabra dice que Él nos fortalece en todo. A lo mejor dices, yo no puedo en mis propias fuerzas, sí es verdad, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Así que, ¿por qué no le dices esta mañana, Espíritu Santo, ven, ayúdame en mi decisión, en mi convicción? Quiero caminar contigo, quiero servir a la iglesia, quiero predicar a Cristo a otro. En el nombre de Jesús. Deseamos que la enseñanza de hoy haya sido de bendición para tu vida. Y si deseas visitarnos, nos dará gusto verte y conocerte. Nos reunimos los días miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Atrévete a creer en el Dios el cual cambió mi vida y que te garantizo también cambiará la tuya. Visítanos, estamos en la calle Sinaloa 208, en la colonia Ricardo Flores Magón, entre la Plaza Forum y la Plaza de Averanda. Somos Esperanza de Vida, menos religión, más de Dios.